Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Por lo menos los que tengo en pantalla me escuchan bien. Bueno, vamos a arrancar puntuales, como es nuestra costumbre de federación. Sinceramente, para mí, como presidente de la FAPSE, para mí es un placer enorme darle la bienvenida a este taller de actualización docente, ¿no? Que consta de dos encuentros virtuales, haciendo hoy el primero y el lunes que viene el segundo. Hicimos bastantes presentaciones durante la pandemia y, bueno, post pandemia también, pero nunca una de este estilo, nunca con esta temática. Así que realmente nos gusta muchísimo de Federación poder aportar y poder ayudar a desarrollar estos temas. Según estaba viendo, este primer encuentro habla de estrategias para favorecer el ingreso y la permanencia de los estudiantes de ciencias económicas en la universidad y el rol del profesional en la interpretación de la información y de la toma de decisiones. Tenemos que agradecer mucho el trabajo que se hizo y toda la previa y todo lo que lleva este tipo de encuentros, ¿no? Sabemos quienes organizamos habitualmente esto, lo que cuesta. Y bueno, hoy vamos a tener especialistas en el tema, ¿no? Como la doctora Cavallo y la doctora Romanini, que son del Consejo de Ciencias Económicas de Santa Fe de la Cámara 2 de Rosario, la doctora Claudia Clas del Consejo Tierra del Fuego y Sergio Pez, representando los consejos de Cava y de Provincia de Buenos Aires. Obviamente esto también tiene un trabajo desde Federación y desde Universidad, y quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a Catalino Núñez, a Heraclio Lanza y a Marcelo Canetti de Federación. Y bueno, sé que estuvieron por la Universidad de San Andrés el doctor Fermín del Valle, con el que estuvimos charlando bastante en su momento y seguimos mucho en contacto, Matías Mella, y bueno, a quienes nombré recién, agregándole a Liliana Sosiski en representación de los consejos. Nosotros desde Federación tenemos una preocupación muy grande con todo esto, los 24 consejos que componen Federación y bueno, la mesa directiva, que es algo que permanentemente estamos teniendo reuniones y hablando cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo en diferentes lugares del país. De hecho, la semana pasada estuvimos en la Junta de Gobierno de San Juan y tuvimos reunión con las dos universidades, la privada y la pública de esa provincia, y bueno, fue uno de los temas que se trató, ¿no? Estamos realmente preocupados por toda la temática y bueno, por cómo se viene desarrollando el tema del ingreso y la permanencia de los alumnos en las carreras. Lo mismo nos pasó cuando estuvimos en Tucumán, en Mendoza y en otros lugares, y bueno, permanentemente estamos en contacto con las autoridades para charlar y para ver cómo hacemos para que la realidad que corre afuera se empareje, la podamos emparejar desde adentro, ¿no? Siempre decimos, o digo yo, que hay dos realidades, y cuando la de afuera corre más rápido que la de adentro, y es en muchos casos lo que vemos que pasa, estamos en problemas. Y bueno, yo creo que es momento de empezar a ver y analizar todo eso antes que la diferencia se haga más grande, ¿no? Pensamos que ampliar el ingreso y darle posibilidad a los estudiantes de que terminen la carrera tiene que ser una meta para poder llevar adelante, y bueno, esto solo se logra con estrategias que sean eficientes y perdurables en el tiempo. Así que bueno, más que bienvenido este encuentro como para poder analizar todo eso. Hoy desempeñarse en el mundo laboral no es fácil, necesitamos darle las herramientas, que en definitiva no se trata más que eso, de darle las herramientas a los estudiantes egresados para que después puedan desempeñarse en las empresas y en las organizaciones como se tienen que desempeñar, ¿no? De manera innovadora, flexible, que tengan autogestión, que motivan y se vean motivados por el propio crecimiento y bueno, todo lo que ya sabemos que habitualmente pasa. Así que bueno, sin más y como una breve introducción, realmente es muy grato, como le decía al principio, que de Federación podamos acompañar estos eventos. Así que les agradezco a todos los que hicieron posible esto y bueno, y a todos los que están del otro lado viéndonos. Así que en mi carácter de presidente de la Federación les doy la bienvenida a este primer encuentro del taller de actualización docente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvio. Muy importante también para nosotros la preocupación permanente de Federación y les voy a hacer una introducción a lo que hemos preparado con este equipo que conformamos junto con Marcela Cavallo, Magdalena Romanini, Sergio
Pez, Liliana Sosiski y quien les habla. El objetivo es proponerles dos encuentros de actualización docente, uno que vamos a estar haciendo inmediatamente ahora y otro que vamos a tener el próximo lunes 10 de abril entre las 15 y 16:30 horas. Y la idea es, en primer lugar, aprovechar estos dos encuentros para tener momentos en el que tengamos una aproximación de los desafíos que tenemos hoy, que el mundo nos depara hoy en lo que tiene que ver con el rol del profesional en ciencias económicas. De ahí que tanto Sergio Pez como Claudia Class van a estar presentando el rol del profesional de ciencias económicas, información y conocimiento, que va a ser la primera charla a la que vamos a dar lugar, para luego pasar a pensar y a partir de la experiencia, tanto de Marcela Cavallo como de Magdalena Romanini, en lo que tiene que ver con estrategias para favorecer el ingreso y la permanencia de estudiantes de ciencias económicas en la universidad. Ustedes, como docentes de escuela media, son el primer contacto con el que los alumnos reciben información sobre las carreras de ciencias económicas. Y nos parece clave poder trabajar con ustedes, hablar con ustedes, hacerles llegar a ustedes nuestras experiencias para que ustedes también, a partir del trabajo diario que hacen en aula con los alumnos, puedan transmitirles a ellos los desafíos y las actualizaciones permanentes que va teniendo la profesión. Y cuando digo la profesión, no solamente hablo del contador público, sino de todas las profesiones vinculadas con las ciencias económicas. Este proyecto es un proyecto más grande. Hoy lo que van a estar viviendo, incluso el lunes que viene, es la primera etapa, en la cual hemos armado dos charlas para concientizar, para comunicar, para informarles actualizaciones y desafíos de las profesiones de ciencias económicas. Pero en el mediano plazo, y esto lo vamos a tocar en los últimos minutos de la segunda charla que tendremos el lunes próximo, queremos invitarlos a que aquellas instituciones y aquellos docentes que quieran participar junto con nosotros en pruebas pilotos vinculadas con trabajar con ustedes en proyectos que tengan que ver con pedagogías como el aprendizaje basado en proyectos, pero desde una mirada de la experiencia que nos puede brindar FAPSE de profesionales en ciencias económicas y que podamos transmitirle a nuestros alumnos el rol clave que los profesionales en ciencias económicas tienen en la gestión, en el diseño, en el armado y en la ejecución de distintas organizaciones, persigan o no persigan lucro, y siempre con una mirada sustentable. Esta es la introducción que va a enmarcar estas dos charlas, que va a tener un hilo conductor hacia la charla del lunes que viene y que va a enmarcar la propuesta que le vamos a hacer, y por eso me gustaba anticiparles el lunes próximo, de poder trabajar con algunos de ustedes, aquellos que estén interesados, con parte de nuestro equipo para pensar cómo llevar al aula, y bien en términos prácticos y trabajando codo a codo, estas propuestas. Déjenme comentarles brevemente la dinámica con la que vamos a trabajar y con la que vamos a hacer la exposición del día de hoy. En primer lugar, Claudia Class y Sergio Pez van a hacer su primer presentación. Luego vamos a pasar a Marcela Cavallo y Magdalena Romanini. Ustedes van a poder hacer preguntas y dejarlas en el apartado que tienen dentro de Zoom, que es preguntas y respuestas. Y vamos a dejar unos minutos al final de ambas charlas para hacerles esas preguntas oralmente a los expositores, tanto del primer módulo como del segundo módulo. ¿Mm? Así que cualquier pregunta que tengan, vayan dejándola en el chat, en el espacio de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a ir tomando notas de ellas, y cuando terminen ambas exposiciones, vamos a hacer una puesta en común junto con los expositores para que nos vayan respondiendo a cada una de dichas interrogantes. ¿Mm? Voy a dejar de compartir y le doy paso a Sergio
y Claudia Class, que son los primeros dos expositores de nuestra primera charla. Sergio, estás muteado. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Class y antes que nada quería contarles que, bueno, soy contadora pública, pero también docente de escuela secundaria y docente en la universidad pública. Esto lo comento como para que ustedes puedan comprender desde qué mirada vamos a charlar, ¿no? Porque yo estoy segura que muchos de ustedes que nos están acompañando hoy dictan asignaturas relacionadas con las ciencias económicas y aportan conocimientos significativos para la formación de los estudiantes en la escuela secundaria. Por eso les queremos proponer un recorrido para ver la forma de articular cada uno de los espacios curriculares para lograr una mejor conformación de la orientación que justamente nos convoca hoy, que es la de Economía y Administración. Pensando sobre todo que la articulación es un proceso que tiene que buscar fluidez en la transmisión de los conocimientos y para acompañar el aprendizaje, pero sobre todo tratar de buscar esa conexión entre los distintos espacios curriculares y sobre todo entre los distintos niveles de formación. Estos momentos donde nos detenemos un rato y nos dedicamos a escuchar y a conversar y a debatir y a presentar, justamente tienen que ser esos tiempos que nos permitan evitar darles a nuestros estudiantes, por ejemplo, una caja llena de piezas y decirles, con esto se arma un reloj. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Mira todas las piezas y dice, yo conozco, estas son las agujas, esta es la carcasa, esta es las patitas del reloj, pero nunca supo para qué servía un reloj, cómo funcionaba, cuál era el armado, cuál era la función específica de cada una de las piezas. Bueno, creo que eso es lo que vamos a tratar de buscar hoy con estos primeros pasos, evitar que eso suceda, que nuestros estudiantes, que sobre todo sabemos son un individuo que recibe la formación a través de muchas voces, tenga esta división y decir, bueno, por acá está matemática, por acá está contabilidad, por acá está administración, con todo eso tengo que armar mi formación. Bueno, vamos a contarles que nuestra idea es que se entienda primero el abanico general, esta integración para formar estudiantes integrales y con justamente una formación polivalente. Para eso vamos a comenzar definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de ciencias económicas. Creo que para partir tenemos que acordar que dentro de ciencias económicas se incluyen un montón de disciplinas, porque a veces muchos confunden y creen que estamos hablando nada más que de economía. En realidad, cuando hablamos de las ciencias económicas, estamos hablando de una ciencia que sobre todo observa los fenómenos de la realidad. ¿Y estos fenómenos con qué tienen que ver? Con la política, con la ética, con el derecho, la estadística, la matemática, sociología, antropología, administración, contabilidad, ecología, historia, hasta psicología. O sea que las ciencias económicas abarcan un montón de disciplinas que no las podemos mirar de forma aislada porque tienen un objetivo en común. Esto es importante aclararlo porque muchas veces se enfocan las ciencias económicas únicamente pensándolas desde los problemas del dinero. Y nos olvidamos que las ciencias económicas se ocupan de los problemas que tienen que ver con la forma de producir, de consumir, de distribuir, es decir, los problemas que surgen de la forma en que nos organizamos como sociedad. Las ciencias económicas entonces tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con la vida de las personas. Y justamente en las ciencias económicas trabajamos con números que afectan la vida de la persona y que contienen muchísima información. Gracias, Claudia. Me presento. Mi nombre es Sergio Ricardo Pez. Soy también contador público, nacido en el interior, como muchos de los que están acá en esta sala ahora. Cursé mi colegio secundario en una escuela pública y luego en una universidad en Capital Federal, desde donde
he desarrollado como profesional durante más de 40 años y actualmente también soy docente de grado en una universidad de provincia de Buenos Aires. Claudia nos comentaba la globalidad de nuestra profesión, ¿sí? Cuando muchos pensamos que los contadores y los profesionales solamente hacemos números, hay toda una gama de desarrollos que están a nuestro alcance y que básicamente están definidos también en las 4 profesiones básicas que están englobadas dentro de las profesiones de ciencias económicas, que como pueden ver en la diapo actual, son la de licenciado en administración, licenciado en economía, actuario, contador público, y a estas 4 profesiones se han sumado en los últimos tiempos spin-off de las mismas, ¿sí? Todas estas profesiones en ciencias económicas están agrupadas y contenidas dentro del ámbito de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es la de promover y generar un paraguas de contención a toda la profesión. Además de eso, como ustedes saben, en cada provincia existe un consejo profesional de ciencias económicas, que es el que regula el ejercicio de estas profesiones. Existe, por supuesto, una matrícula profesional para ejercer la profesión y son los consejos profesionales los que velan por la aplicación de los principios de ética propios de nuestras profesiones. Obviamente, el conocimiento que aprendemos tanto en el colegio secundario y en la facultad y tal vez en algún posgrado sobre nuestra profesión no termina ahí, sino que muchas veces decimos que cuando tenemos el diploma en la mano es cuando comienza nuestro real aprendizaje, y los consejos de la Federación también, como en este caso, los que hacen es brindar este ámbito donde podemos seguir desarrollando nuestra vida profesional. En muy pocas palabras, lo que vamos a hacer es un barrido sobre cuáles son las posibles funciones que puede tener cada una de las profesiones incluidas dentro de lo que llamamos ciencias económicas. Obviamente no vamos a leer todas las que están en la diapo, ustedes van a contar con este material. Lo que sí podemos decir que cuando hablamos del licenciado en administración de empresa, nos focalizamos en el ámbito de la entidad colectiva, como decía Matías, con o sin fines de lucro, ¿sí? Y desde las primeras definiciones de este ente hasta la ejecución, el desarrollo, el control, todo pasa por el licenciado en administración. Cuando hablamos del licenciado en economía, hablamos de un perfil mucho más focalizado, por supuesto, en las economías micro y macro. Es el gran especialista que reconoce todos los fenómenos económicos, los analiza, los define, genera las estrategias, planifica, ejecuta, controla todos los planes y todos los programas vinculados obviamente con las economías de los entes en sí, como la macroeconomía general. Es aquella persona que en algún momento va a salvar a Argentina y ojalá que así sea. Luego tenemos al actuario. Cuando tenemos que hacer una valoración de cualquier tipo de hecho, es el profesional que tenemos que recurrir, sea desde el valor económico de la vida humana frente a una contingencia o de cualquier tipo, o la valoración de cualquier tipo de riesgo, es el profesional al que tenemos que recurrir sin lugar a dudas. Y por último tenemos a los contadores, al gran especialista, al gran generalista, a aquella persona que le pone el pecho a cualquier cosa que tenga que ver con lo económico financiero dentro de la empresa. El contador es el que está presente en cualquier tipo de generación o de diseño de programas contables, la generación de la información histórica, la proyección de la información futura. Es el que reconoce las ganancias o las pérdidas financieras del ente para que el empresario pueda tomar decisiones, y
análisis que no solamente hoy en día se basan en lo propiamente económico-financiero, sino que también tienen que ver con el impacto que cualquier tipo de ente o empresa genera tanto en la sociedad como en el ambiente. El contador es el que dictamina, el que perita para la justicia, el que es el árbitro en todo tipo de materias que son de su incumbencia. Entiende, razona todo tipo de impuestos, todo tipo de gravámenes, liquida sueldos, remuneraciones, contribuciones. Como les dije antes, somos los grandes generalistas en la materia de ciencia económica. Y hay una actividad que también se nos ha sumado en el último tiempo, obviamente de manera amateur, que es la de ser los grandes escuchadores y contenedores de nuestros socios estratégicos a la hora de informarles cuánto han perdido durante el ejercicio o cuánto impuesto tienen que pagar debido a las grandes ganancias que han generado. Como les contaba también, a estas 4 profesiones históricas se le van sumando con la tecnología y con el nacimiento de nuevos tipos de negocios, otros tipos de profesiones como son la licenciatura en negocios digitales, licenciaturas en marketing empresarial, licenciatura en finanzas, es decir, profesiones que se van focalizando o en nuevas actividades, en nuevos negocios o que generan especialistas en algún sector particular de una empresa, como puede ser la licenciatura en recursos humanos, la licenciatura en finanzas, mientras que las otras, las que se generan con nuevos negocios, son, por ejemplo, la de negocios digitales o licenciaturas en turismo internacional, tan en boga en nuestro país en estos últimos tiempos. Ahora, cuando hablamos de nuestras profesiones, siempre se nos viene a la mente el señor que vemos en esta foto. El caballero que está todo el día haciendo cuentas, haciendo números, y se nos viene a la mente lo estructuradas que son nuestras profesiones, lo rígidas que son, aquellas que no dan lugar a la creatividad. Y también pensamos que nuestra profesión es de las pocas que tienen una antigüedad tan grande y que poco ha evolucionado en el tiempo, desde el quipús de los incas, el imperio egipcio, Fray Luca Pacioli con la partida doble, luego la aceptación generalizada de principios contables estándares. Se nos remite a la mente esto del contador con sus libros, llenando libros a mano, y no voy a decir que no fue en mi época, porque mis primeros trabajos también tuvieron que ver con eso de completar el libro diario, el libro mayor, el mayor de 14 columnas, 14 horas por día llenando números, para que al final de cuentas tuviéramos una información que era totalmente inoportuna, porque tardábamos siglos en emitirla y que las decisiones que se podían tomar a partir de ella realmente eran vagas o atrasadas en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de esta estructuración, la que más dura creemos que es la de contador público, ¿sí? Y de hecho hace alrededor de 10 años apareció por ahí un paper que decía que era muy probable que las profesiones en ciencias económicas desaparecieran de la faz de la Tierra porque la tecnología nos iba a borrar de la existencia, íbamos a ser reemplazados por una computadora. Y la verdad que nada más lejos que eso. La tecnología cada vez nos ayuda más a crecer como profesionales, nos da el tiempo que necesitamos para poder tomar decisiones de valor que acompañen al crecimiento de las empresas. Como les decía antes, por ahí estábamos trabajando meses en la generación de un estado financiero y hoy en día con solo apretar un botón ya lo tenemos a nuestra disposición. La planilla de cálculo, más que borrarnos de la faz de la Tierra, nos ha ayudado a poder generarle a nuestro socio estratégico, al empresario, información oportuna, completa, válida y necesaria para la toma de decisiones. Por eso que decimos que
nada que ver nuestro pensamiento sobre la realidad de las profesiones de ciencias económicas. Hoy en día somos profesionales totalmente dinámicos, tenemos que estar totalmente activos y preparados para enfrentar cualquier tipo de situación económica financiera que se presente en la compañía. Muy bien, y como decía Sergio, comenzamos con la información, ¿no? Yo creo que no caben dudas que la base para el desarrollo y el crecimiento en la sociedad actual es poseer información. Pero no solo poseerla, sino saber qué hacer con esa información. Yo creo que quien tiene información y sabe utilizarla correctamente es quien marca la diferencia. Pensando sobre todo que la información es el conjunto de datos significativos y pertinentes, ¿no? Que describen sucesos o entidades. Entonces acá ya entramos en una gran diferenciación entre dato e información. Mucha gente cree que tiene información, pero la realidad es que solo está trabajando con datos, porque no tiene la habilidad para procesar esos datos y convertirlos en algo significativo. Porque los datos en realidad son símbolos, son hechos aislados, son situaciones o valores, pero que si no los procesamos correctamente, no nos brindan esa herramienta que nos va a permitir tomar decisiones correctas, alejarnos un poco del riesgo y tener menos incertidumbre. No nos olvidemos que la información es la herramienta que reduce la incertidumbre en el momento de tomar decisiones. La información contable justamente tiene como característica que utiliza el lenguaje contable, que utiliza la contabilidad como lenguaje. Entonces, todas las organizaciones, todas las empresas tienen un sistema de información, aunque sea precario, pero tienen un sistema de información atravesado por esta técnica que permite convertir los hechos económicos, esos datos que sucedieron en una organización, en información útil para la toma de decisiones. Es muy importante que la información no pierda su condición de significativa, porque si pierde esa condición, se vuelve a convertir en dato. Yo siempre pienso, hablando de la escuela secundaria, ¿no?, que los estudiantes sienten que tienen un montón de información porque saben buscar en Internet. Bueno, yo a veces me pregunto si eso no es un dato, porque la verdad, a veces dudo de que sepan cómo utilizarla. Entonces acá está el gran componente, ¿no? Necesito los datos, necesito conocer procedimientos y necesito poder comunicar la información, comprenderla, analizarla, interpretarla. Y acá juega un gran papel, como decía Sergio, la tecnología, que nos va a ayudar en todo este proceso para poder sistematizarlo y lograr un mejor resultado. Bien. Así como cada vez tenemos más información, también tenemos más usuario de esa información. Antes nos sentábamos frente al empresario, le dábamos nuestro balance, le dábamos nuestro reporte, nuestro análisis de gestión, y ahí se terminaba nuestra tarea. Hoy en día, el contador tiene que responder, el licenciado tiene que contestar, el licenciado en economía tiene que exponer frente a cualquier cantidad de tipo de usuario de esa información. Tengo que responder al propietario de la compañía porque me pide saber si ganó, si perdió, cómo está su empresa en la actualidad y cómo va a estar en el futuro. Tengo que responder a las entidades financieras porque me piden información para ver si soy capaz de pagar los préstamos que nos han otorgado o si nos van a realizar nuevos empréstitos. Voy a responder a la UIF para ver si nuestra empresa realizó alguna gestión de lavado de dinero. A la FIP para saber cuánto impuesto voy a pagar y cuándo se los voy a pagar. Si estoy gestionando una empresa que cotiza en bolsa, tengo que presentar la información en forma trimestral y muchísimo más completa de que se trate de una sociedad cerrada. Y así con cada uno de los posibles personajes que intervienen en la relación con la compañía. De los que por supuesto no faltan también son los gerentes de la compañía que están interesados en conocer si su gestión va a tener o no va a tener bonus este año, ¿sí?
Y como cada vez tenemos más información y cada vez más usuarios de la información, nuestra principal meta es adaptarnos a los tiempos en que estamos viviendo, ¿sí? Las necesidades de información van cambiando en cada segundo. Las necesidades de asesorías que hacíamos hace 10 años no son las mismas de hoy, ni serán las mismas que tendremos que enfrentar en un futuro muy cercano. No es lo mismo atender la necesidad del fundador de una pyme que necesita saber cómo hacer para que su empresa supere la segunda generación familiar. Y cuando estemos trabajando para esa segunda generación, que seguramente es más moderna que la anterior, tendremos que ver cómo hacemos para que esa empresa pueda enfrentar una IPO en cualquier lugar del mundo y atraer inversores globales. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en nuestro usuario, en la información que necesita y en la que necesitará en el futuro. Sin embargo, todas esas personas, todo ese tipo de información tiene un fin común. Y hacia él tenemos que apuntar siempre, que es la perdurabilidad de la empresa. Cómo asegurarnos que una empresa continuará sobreviviendo en el tiempo. El desafío de cada profesional va a estar en acompañar a nuestro cliente, a nuestro socio estratégico, al empresario, a que él siga trabajando en su core business. Cómo producir y vender ganado vacuno, cómo producir y vender zapatos. De todo el resto nos tenemos que encargar los profesionales. Entonces, imagínense aquellos chicos que solamente piensan en el contador, en el licenciado en administración, como en el que está sentado atrás de un escritorio, de una computadora, generando un balance. Y nada más lejos de esa realidad. Nuestra profesión es tan amplia y tan diversa, no me atrevería a decir tan fashion como otras, pero que realmente requiere de una adaptabilidad que en pocas profesiones conozco, y es lo que tengo unos cuantos años en esto. Bien, siguiendo con la línea que planteaba Sergio, en realidad todos transitamos por organizaciones que realizan actividades económicas. No necesariamente hay que ser contador, economista o licenciado en administración. Todos en algún momento de la vida transitamos por alguna organización y sabemos que las organizaciones se nutren de esa información contable y de esa forma logran sus objetivos. Todo esto lo contamos también con el objetivo de que quienes enseñen, por ejemplo, contabilidad, lo planteen realmente desde un sistema de información contable. O sea, lo planteen desde, es una técnica para la generación de información. No son pasos que aprendo nada más que para cumplir con un procedimiento. Estoy buscando un objetivo. La información contable debe reflejar la situación interna de las distintas organizaciones, pero también tiene que conectar esa organización con el entorno. Tiene que expresar razonabilidad con la realidad, tiene que expresar los acontecimientos tal cual son, incluir elementos de vigencia, dando prioridad sobre todo a la naturaleza económica de los hechos y su exactitud. Esta información se tiene que poder comprobar, por eso es que la elaboramos respetando normas contables, porque también tiene que ser confiable. Recuerden que hace un rato hablábamos de reducir incertidumbre. Yo les tengo que garantizar al usuario que eso que está leyendo realmente es cierto, es creíble, es información de calidad. Le tengo que dar esa información en tiempo y, como decíamos hace un ratito, en la cantidad justa y en el nivel comprensible para ese usuario. Porque si yo lo lleno de información, realmente solo lo voy a demorar en el tiempo. Creo que, como dice la diapo, es una buena combinación de sinergias entre la información contable y los empresarios, pero hay que encontrar ese equilibrio justo que nos garantice que el empresario se va a beneficiar con esta información. Y también nosotros como docentes tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes que esto sucede, que hay gente que utiliza esa información para tomar decisiones y que, por ejemplo, si nos equivocamos en alguno de los procedimientos que aplicamos, va a haber alguien que cobre mal su sueldo, va a haber alguien que pague mal sus impuestos, va a haber alguien que haga una mala inversión y eso lleve a que la empresa se achique
o pierda beneficios y ponga en riesgo un montón de puestos de trabajo. Esta visión integral yo creo que es lo que beneficia que los estudiantes después puedan mirar para realizar su elección vocacional con otros ojos, porque no es, me gustan los números. A mí me causa gracia cuando los estudiantes dicen, yo no quiero ser contador porque no me gustan los números, no me gusta la matemática. Pero esto va mucho más allá de eso. Esto va en poder leer esos números y pensar la responsabilidad social que esos números llevan adentro. Por eso es que insistimos tanto con la información contable, que sea de calidad y todos los beneficios que esto va a ir generando, ¿no? Bueno, justamente lo que decíamos, el profesional tiene que buscar generar valor en la empresa en la que está trabajando. Generar valor a través de distintos procesos de innovación, a través del acompañamiento al empresario. El empresario necesita de conocimientos que no tiene, por eso contrata a los profesionales. Entonces el profesional no tiene que aplicar técnicas solamente para que el usuario externo, por ejemplo la AFIP, o alguna agencia de recaudación provincial, cobre sus impuestos. Tiene que poder asesorar a su cliente, tiene que poder transmitirle esa información que el empresario va a poder procesar para ir generando cada vez mayor valor en su propia empresa. Y ese valor del que nos cuenta Claudia, ya no se mide solamente por el resultado financiero que puede generar una compañía. Quien solamente esté pensando en que prepara el balance al cierre del ejercicio, el estado de resultado y el estado patrimonial, con todas sus notas, con todos sus anexos, se queda corto en el pensamiento. Hoy en día las empresas miden su beneficio con una regla de triple impacto, ¿sí? Y el profesional tiene que saber cómo medir el impacto que la sociedad genera en el medio ambiente, en la sociedad y, por supuesto, en el aspecto financiero. Lo financiero sigue siendo un tema primordial, sin lugar a dudas, pero la mirada social se focaliza en el bienestar de los socios estratégicos de esa empresa, de los empleados, de los contratistas, de los asesores. La mirada ambiental se dirige a cuál amigable es la empresa con el medio ambiente donde está radicada. Y nosotros como profesionales tenemos ese desafío de dejar de medir solamente los números para pasar a medir todos estos otros aspectos del balance de una compañía y para determinar en la combinación de los tres círculos cuán sostenible puede ser esta compañía a lo largo del tiempo. Ya sobre las empresas de triple impacto nos va a hablar mucho más Matías y Liliana en próximos encuentros, ¿sí? Como veníamos diciendo, entonces el profesional de ciencias económicas hoy en día cumple un rol fundamental en la provisión, análisis e interpretación del valor presente y del valor futuro de una compañía. El rol del profesional es cada vez más amplio. Aquel que antes solo proveía información sobre si una empresa ganó o perdió o medido en moneda, ya no existe, lamento informarles. Hoy en día necesitamos de profesionales que se vinculen con todos los otros profesionales que actúan en la compañía. La interacción pasa a ser fundamental. Necesitamos ser dinámicos, flexibles, integrales, transversales y sobre todo con un amplio criterio sobre qué está pasando en este ente que me está tocando para trabajar, ¿sí? Somos multitasking, ¿sí? No somos una persona sentada atrás de un escritorio sacando números para que alguien los lea y los interprete. El que los interpreta y el que genera valor con esos números somos nosotros. Nosotros podemos ser gerentes, CFO, CEO, auditor interno, auditor externo. Cualquier guardapolvo nos queda bien. Y a todos podemos enfrentarnos con cualquiera de los títulos, sean los clásicos o los modernos, que podemos obtener gracias a la capacitación basal que ustedes les dan a estos chicos en los colegios secundarios.
Bueno, yo creo que todos alguna vez escucharon que lo difícil es preguntar. ¿Por qué es difícil elaborar las preguntas? Porque las preguntas nos permiten evaluarnos, ¿no? Entonces, yo creo que los profesionales en ciencias económicas nos tenemos que preguntar si estamos explicándole bien a los usuarios sobre la información contable. ¿Realmente podemos explicarles? ¿Estamos preparados para realizar esta explicación? Yo creo que saber comunicar es una habilidad que hay que poner un foco muy importante en la escuela secundaria, porque la comunicación se está debilitando y pareciera que todo tiene que suceder en los medios tecnológicos y después no tiene que estar este proceso de entrega al otro. La realidad es que no nos tenemos que olvidar que es el usuario el destinatario final y que él tiene que entender esta información. Entonces, todo el tiempo tenemos que poner a prueba si lo que estamos haciendo está cumpliendo con su objetivo final, si estamos llegando a donde deseábamos. Si yo hice mi información contable, me dieron todos los números o armé un buen informe económico y me gusta, pero no lo puedo transmitir, no tengo esa habilidad, queda ahí, muere ahí y no genera el efecto que justamente buscamos a través de la información. Bueno, y en realidad, como para ir cerrando un poco esta presentación, yo quería decirles que para avanzar en el proceso de desarrollo de habilidades, todos en las escuelas, en las instituciones relacionadas con educación, necesitamos que transformar o reconvertir algunos procesos que surgen adentro de las aulas. No nos olvidemos que los estudiantes ya tienen la información antes de entrar al aula. Entonces, ¿qué debería suceder en ese espacio que compartimos con los estudiantes? Bueno, justamente buscar que el estudiante tenga un rol activo, que sea responsable y acompañarlos en este proceso de desarrollar habilidades. Pero para ello debemos pensar que en nuestros espacios no son islas, como decíamos en la primera diapositiva cuando arrancamos todo este recorrido. En realidad lo que buscamos es articular para generar redes de conocimiento con propuestas de actividades que busquen el saber hacer y poniendo el foco sobre todo en el desarrollo de habilidades para la continuidad de los estudios superiores o en nuevas instancias de aprendizaje. Recordemos que uno de los ejes principales de la escuela secundaria justamente es el darle el apoyo para la continuidad de sus estudios, ¿no? Entonces tenemos que buscar que desarrollen habilidades de innovación, que desarrollen habilidades de comunicación, habilidades relacionadas con la tecnología. Tenemos que brindar todo ese apoyo para que nuestros estudiantes logren dar ese salto hacia el nuevo territorio de la mejor forma posible, acompañándolos, no abandonándolos para que no caigan en el vacío, pero con estas herramientas lo mejor desarrolladas posibles. Y para concluir, quiero decirles que en realidad los artífices de que eso suceda somos nosotros, los docentes. Los estudiantes confían en nosotros, los estudiantes van al aula esperando que nosotros les demos herramientas, no solamente conocimientos, herramientas para poder procesar esos conocimientos y apropiarse. Entonces no dejemos de acompañarlos y de pensar estos procesos, porque a veces uno dice, bueno, pero yo estoy un ratito dentro del aula, ¿qué puedo hacer? Bueno, ese ratito tiene que ser significativo. Tengo que dejarle un aporte para que ese estudiante en la próxima asignatura pueda comentar que aprendió algo que puede aplicar en otro espacio también. No cerremos las puertas de nuestras aulas, que sea sin límites y sin fronteras, como dice nuestra última diapositiva. Muchísimas gracias por habernos prestado atención y por acompañarnos. Vamos a seguir juntos, supongo, en este recorrido. Muchas gracias por escuchar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Claudia. La realidad, y como para hacer un pase entre Sergio y Claudia y Marcela y Magdalena, nos quedamos con esta idea de visión integral, de sistema, de contabilidad como lenguaje, de esto que decía Claudia, de tengo miedo a los números, pero los números nos van a acompañar
por el resto de nuestras vidas, estemos vinculados o no con las profesiones en ciencias económicas, pero qué bueno ser quienes de primera mano sabemos dialogar con esos números. Y me llevo este punto que planteaba Sergio, que lo vamos a retomar con Liliana el lunes próximo, de el medir más desafiante, porque hay que medir un triple impacto. Un impacto que no es solo económico, sino que también es ambiental y también es social. Y que seguramente muchos de ustedes, si los dejamos ya pensando, muchos de los alumnos que tenemos en el día a día, nos ponen este desafío de pensar en clave sustentable, de no pensar solo en el ganar, sino pensar en ganar pero cuidando lo que tenemos y cuidando lo que tenemos para las generaciones que se avecinan. Que para generaciones más antiguas esto puede ser más difícil de entender, pero incluso en lo personal lo veo cada vez más internalizado en generaciones más recientes. Quiero a su vez decirles que estuve pispeando el chat. Tenemos gente del norte, gente del centro y gente del sur del país. Así que agradezco y agradecemos como equipo la presencia de personas de Santiago del Estero, de Chaco, Formosa, Tucumán, personas de Entre Ríos, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires también, personas de Córdoba, personas del sur también, Tierra del Fuego, Chubut, Esquel, ahí estoy leyendo, Misiones, Salta, con lo cual es para nosotros un orgullo, es para nosotros un gran agradecimiento saber que estamos llegando y la virtualidad lo que ha permitido con esta charla a todo el país. Y también pongo un comentario que leí recién de María José Quinodos, que habla del chat GPT, y para pensar también en esta clave de cómo nos desafía, ¿no? Porque no es un enemigo nuestro, al contrario, es esto que planteaban Claudia y Sergio, cómo pensar en clave integral y pensar que los contadores, los profesionales de ciencias económicas, tenemos que dedicar nuestro tiempo en pensar cómo puede ser nuestro complemento y cómo podemos analizar mejor el mundo, los negocios, y no solo en clave de perseguir lucro, sino en clave de perseguir como no perseguir lucro. Bueno, ahora estamos listos entonces para nuestra segunda charla. Ahí las veo ambas preparadas, a Marcela y a Maggie. Voy a hacer una pequeña introducción. Marcela Cavallo y Magdalena Romanini, ambas contadoras públicas en representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cámara Segunda de Santa Fe. Magíster Magdalena, contadora pública, Magíster Marcela, contadora pública Magdalena. Las dejo con ellas y voy a anticipar el tema. Ellas les va a saber hablar mucho mejor que yo de lo que van a tratar, pero voy a dejarlas con la pregunta central. Y la pregunta central es, ya vimos con Sergio y con Claudia el contexto, los desafíos. Ahora, preguntémonos en el alumno que está hoy en la universidad, el alumno que ingresa a la universidad. Y la pregunta es, ¿quiénes son hoy los ingresantes a carreras vinculadas con las ciencias económicas? Marcela, Maggie, todo suyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, nosotros, como Matías señaló, mi nombre es Marcela, soy docente, además, bueno, contadora y los títulos que mencionó Matías, también soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, nuestro tema. ¿Quiénes son hoy los ingresantes a carreras en Ciencias Económicas? Nosotros tenemos una presentación que queremos compartir con ustedes y que tiene dos partes. Primero vamos a hablar de las características del perfil de los ingresantes, porque esto va a ser la plataforma, el núcleo central desde el cual vamos a abordar este segundo eje de nuestra presentación, que son las estrategias que favorecen el ingreso y la permanencia en la universidad, y que aplicamos justamente en el sistema de ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas.
pero que otras universidades también incorporan algunas de estas estrategias en sus sistemas de tutoría o sistemas de inglés. Bien. Bueno, tal como nos presentó Matías, mi nombre es María Magdalena, soy contadora. Con Marcela pertenecemos también a la Comisión de Educación del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Rosario. Y además soy docente universitaria y docente de educación terciaria. Ahora vamos a adentrarnos a esto que decía Mati y Marce, del perfil de los ingresantes. ¿Quiénes son nuestros alumnos y alumnas que recibimos en las facultades en los primeros años? Para ello, lo que hicimos fue buscar información oficial de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación, para ver un poco el perfil general de los estudiantes y las estudiantes que ingresan a todas las universidades del país, porque como ya dijo Matías, acá estamos presentes desde el norte al sur del país, del este al oeste, así que para que la información sea bien federal, si bien nosotros también, desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Rosario, perteneciente a la UNR, tenemos investigaciones y los datos coinciden en su mayoría con aquellos que obtenemos a nivel nacional. Ya les digo, estos datos son de universidades públicas como de universidades privadas. Si analizamos algunos datos, el que primero siempre surge es el análisis de género. Si lo vemos en términos binarios, sabemos que el ingreso mayoritario en todas las universidades es de mujeres, un 58% contra un 42% de los varones. Después, este porcentaje de ingresantes mayoritariamente mujeres se ve reflejado en un porcentaje mayoritario de estudiantes graduados o de profesionales graduadas, en este caso, al finalizar la carrera. Es decir, que acompaña el ingreso con quienes terminan después en porcentaje, en mayoría mujer, graduándose en las universidades. Puede variar de provincia en provincia, pero mayoritariamente tenemos que el ingreso está representado por mujeres. Después analizamos las edades de las personas con las que nos encontramos en los primeros años. Y visualizamos que en su mayoría tenemos estudiantes entre 18 y 24 años, que son aquellos que ingresan por primera vez a la universidad, pero que también encontramos dentro de ese primer año personas de más de 25 años. Si bien son minoría, representan personas que están dentro del ingreso. Dentro de estas personas que ingresan, tenemos personas que vienen directamente desde la escuela secundaria y otros ingresantes que reingresan, es decir, que estuvieron estudiando en otra universidad o en otro instituto terciario, pero que cambian de carrera. Entonces es por eso que tenemos esta edad entre 18 y 24, 17 y 24 en su mayoría. Para analizar otros aspectos de estos ingresantes, podemos mencionar que en su mayoría aquellos que ingresan son primera generación de estudiantes universitarios, es decir que en su familia quizás no encuentran dentro de sus núcleos familiares universitarios recibidos, quizás sí que ya en su mayoría, digamos, ¿no? No tienen universitarios dentro de su núcleo familiar. Por otro lado, nos encontramos, a diferencia de años anteriores, con estudiantes que ya desde el ingreso trabajan. Es decir, que no están dedicados el 100% al estudio universitario, sino que como part-time o full-time tienen, por otro lado, un trabajo. Y por último, lo que podemos mencionar dentro de otros aspectos también que se analizan de los ingresantes, algo que nos preocupa dentro de las universidades, que es el porcentaje de retención, el porcentaje de desgranamiento de alumnas que ingresan en el primer año y que logran superar ese primer año, es decir, que nos encontramos con esas personas en el segundo año. Bueno, lamentablemente por distintos motivos, sumemos pandemia, y quizás alguna cuestión de adaptación es lo que tratamos de atacar, digamos, con estas estrategias
para que los alumnos puedan adaptarse al sistema universitario, este porcentaje de retención ha ido disminuyendo. En números nacionales está en un 60%, pero bueno, va variando de distintas universidades, pero viene en retrocediendo. Es decir, que cada vez son más los alumnos que abandonan el primer año. Ya sea porque se incorporan a otro primer año de otra carrera, que también eso ocurre, o que dejan de estudiar. Bueno, ya teniendo el perfil de las personas que nos vamos a encontrar en los primeros años, vamos a hablar a nivel, digamos, de la institución, de la universidad y del cuerpo docente, cuáles son los problemas y desafíos que tenemos en el ingreso a la universidad. Como primer punto, podemos mencionar la tensión que hay entre la apertura en el ingreso, es decir, el ingreso irrestricto de estudiantes, y las posibilidades de las instituciones de darle un curso adecuado. Es decir, si el ingreso es libre, todas las personas que se postulan para ingresar obtienen ese ingreso, bueno, tendríamos que ver institucionalmente cuál es la calidad de estructura que tiene la universidad para atender a todas esas personas. El segundo desafío, y es el que vamos a analizar específicamente a continuación, es la tensión entre el estudiante real y el estudiante esperado. Esto lo vamos a puntualizar ahora mismo. Y el tercer desafío es la tensión entre un dispositivo institucional que supone el ingreso, igualdad en el ingreso de todas las personas, y el compromiso de las y los actores. Ya vimos cuál es el perfil de los estudiantes, de las estudiantes que ingresan. Bueno, podemos suponer que hay igualdad en las condiciones de las personas que ingresan, pero bueno, evidentemente no hay tal. Bueno, vamos a seguir en esta diapositiva analizando esto del estudiante universitario. A veces solemos pensar que la calidad o la condición de estudiante universitario se adquiere con el trámite administrativo de matriculación o de inscripción. Bueno, esto no es tan así. Acá traemos una cita de un investigador francés, Alain Coulon, que sostiene que el estatuto, digamos, la condición de estudiante universitario, no se adquiere por el solo hecho justamente de la matriculación, sino que implica diferentes temporalidades. El tiempo de la alienación o la extrañeza. Pensemos que el ingresante a Económicas o a cualquier otra universidad, digamos, ingresar supone una discontinuidad con el nivel educativo anterior, ingresar a una nueva cultura institucional, con otras reglas, con otros códigos. Bueno, ahí entonces hay una etapa en la que los ingresantes se sienten extraños en la universidad. Luego hay una etapa de aprendizaje, aprender a organizar los tiempos de estudio, los tiempos de cursado, aprender a leer y a escribir en la universidad. Y finalmente un tiempo de afiliación, que implica ya incorporar las pautas institucionales y las pautas de la cultura de la universidad. En consonancia con este pensamiento, hay una autora argentina que se llama Ana Escurra, que en un libro que es muy interesante, que además está disponible en la web, que se llama Igualdad en la Educación Superior, propone esta noción de alumno esperado. El alumno esperado sería el que nosotros, como docentes universitarios, y nuestras expectativas nos hacen esperar. Digamos, el alumno esperado sería un alumno que teóricamente reúne ciertas habilidades o capacidades, y bueno, a veces no es tan generalizado que lo reúna. La autora dice que en realidad el alumno que ingresa a la universidad debe aprender y debe adaptarse. Aprender el oficio de estudiante universitario, y acá vemos la sintonía con el investigador francés que nombramos antes, ¿no? El fruto de un proceso prolongado, apropiarse de conocimientos complejos y adaptarse a nuevos modos de lectura y escritura, a nuevos estilos de enseñanza, a textos académicos, a nuevos sistemas de evaluación, a normativas, modalidades de funcionamiento institucional. Muchas veces con los ingresantes nosotros damos por naturalizado conceptos que son de la vida cotidiana, ¿no? Alumno regular y alumno libre. Bueno, para el ingresante es un aprendizaje
poder comprender esas distintas categorías. ¿Cuál es la diferencia entre rendir como regular, por ejemplo, o rendir como alumno libre? Estas cosas que para los docentes son de lo cotidiano, para ellos no lo son tanto. Entonces, esto lleva a un proceso de que uno lo ve, lo vislumbra muy claramente en el primer año cuando damos o impartimos materias cuatrimestrales. Los alumnos del primer cuatrimestre no son iguales a los alumnos del segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre ya han adquirido habilidades, pautas de comportamiento, hábitos propios ya del estudiante universitario. Bien, y ahora para continuar un poco acompañando a estos ingresantes, vamos a tratar un poco de dos disparadores. Uno es el concepto de lectura y otro es el concepto de alfabetización económica. Para hablar del concepto de lectura, vamos a separar distintas teorías. Vamos a hablar del principio de la teoría tradicional, que considera a la lectura como una tarea de decodificación, en donde el sujeto que lee es un sujeto pasivo. Y lo que tiene es un texto en donde la información está en el texto y el sujeto lo que hace es extraerla. Es decir, el ingresante que se sienta en función de la teoría, delante de un texto, lo que hace es extraer, decodificar ese texto, palabra a palabra, línea a línea, letra a letra, lo que dice el texto para después adquirir, en teoría, ese conocimiento que el texto le traslada. Pero se queda un poco afuera, y la forma, digamos, más tradicional de obtener ese conocimiento es a través de preguntas estructuradas en donde el alumno o la alumna responde a ellas para ver si adquirió o no el conocimiento o entendió luego de haber leído un texto. Sin embargo, a partir de 1970 ocurren algunas teorías interactivas, en donde el estudiante, la estudiante deja de tener esa instancia de pasiva, empieza a interactuar con el texto. O al menos eso es lo que desde la universidad, los docentes queremos que el estudiante realice, para que empiece a construir un significado a través del proceso de lectura, en donde ese sujeto ya deja de ser pasivo, empieza a interactuar con el texto, no extrae la información a través de esas preguntas cerradas, sino que empieza a comprender el texto. ¿De qué forma? Bueno, interactuando con el texto, ya el estudiante teniendo alguna mínima experiencia en la disciplina del texto, y interactuando con el contexto, tanto con el contexto de quien escribió el texto, como el contexto de quien lo está ahora, en este momento, leyendo. Es decir, tratar de acercar, de disminuir la distancia que hay entre el que planteó el texto y quien lo está recibiendo. Hacer como un análisis, una lectura un poco más crítica, o tratando de analizar de forma más crítica el texto con el significado que el autor quiso dar. Y muy relacionado con el concepto de lectura está el concepto de alfabetización académica. Elegimos en este caso a una autora argentina, Paula Carlino, que es investigadora y docente universitaria. Ella habla un poco del concepto de alfabetización. Tienen los estudiantes, las estudiantes. Por supuesto que cuando ingresan a la universidad, a las facultades, las personas que ingresan, los ingresantes, están alfabetizados, porque saben, por supuesto, leer y escribir. Lo que intenta explicar Carlino es que la alfabetización académica, resumiendo la forma de escribir y la forma de leer, no es la misma en todos los momentos o en todas las instancias. Es por eso que dice que la alfabetización no es una habilidad básica o una técnica generalizable que se logra de una vez y para siempre. No es que aprendimos a leer y con eso vamos a poder leer y analizar todos los textos que tengamos por delante. Sino que ella plantea que se va adquiriendo a través, y no se adquiere únicamente con el ingreso a la universidad, esa alfabetización académica, sino que necesita que
ese ingresante, que viene con una cultura general, ingrese la cultura más específica de cada una de las disciplinas. Por eso dice que la diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee y escribe, plantean siempre, y se inician ellos, nuevos desafíos que exigen continuar aprendiendo a leer y escribir. Ella contempla de que en ningún momento uno completa la alfabetización académica. Siempre que pasamos a distintas disciplinas, continuamos aprendiendo a leer y a escribir. Y un desafío para las universidades, para las cátedras, para el cuerpo docente, es hacer una apertura, digamos, de esas disciplinas específicas para que los y las estudiantes puedan aprender a leer y a escribir, a alfabetizarse académicamente en una disciplina específica que es la que vienen a adquirir a la universidad. Entonces, siguiendo con el pensamiento de Carlino, vamos a decir que la alfabetización forma parte del proceso de enseñanza que debemos poner en marcha para acompañar a los estudiantes en la lógica de cada disciplina. Cada disciplina, la administración, la contabilidad, la economía, tiene sus propias lógicas internas. Entonces Carlino va a decir que, bueno, en la alfabetización académica, el alumno aprende a leer y escribir en el contexto de cada disciplina. Con el objetivo último de que el alumno logre exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, plantearse problemas, poner la información, como decían nuestros compañeros en la ponencia anterior, ¿verdad? Bueno, poner la información en acción, valorar razonamientos, debatir. Esto es, digamos, para achicar esa brecha, volviendo al inicio de nuestra presentación, achicar esa brecha entre el estudiante real y el estudiante esperado. Ahora entonces les vamos a mostrar una serie de estrategias que empleamos en el ingreso que permiten a los estudiantes acercarse a los textos académicos. Las que vamos a presentar hoy son exploración de elementos paratextuales, palabras claves y titulación de párrafos, e interrogación al texto. Antes de meternos puramente en estas próximas diapositivas, resaltar una cuestión. Parece que estamos poniendo todo el acento o todo el peso en el estudiante ingresante, cuando hablamos de alfabetización académica. Sin embargo, estas cuestiones de la alfabetización y de la lógica interna de cada disciplina nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Como estudiantes adultos, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso, y no por ser autorreferencial. Bueno, yo soy contadora, pero cuando tuve que dar la primera materia de epistemología, bueno, realmente no le encontraba la vuelta por dónde ingresar ese texto académico. Bueno, ¿por qué? Porque la epistemología y sus textos tienen una lógica diferente a la contabilidad o la economía. Quiere decir que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y estas herramientas ayudan entonces a acercarnos a los textos. En la exploración de elementos paratextuales, lo que nosotros partimos es de analizar un texto en su contexto. Por ejemplo, esta imagen. En esta imagen ustedes ven resaltadas, bueno, un gráfico, un título, una bajada de título, letras con distinta tipografía, una fotografía. Bueno, la exploración de elementos paratextuales es una actividad de prelectura. Es una actividad que permite al alumno hipotetizar acerca del contenido del texto. Además de los paratextos que tenemos acá, que vamos a hablar ahora, es importante que el alumno sepa quién es el autor del texto, en qué época lo escribió, en qué ciudad o país se publicó, porque eso ayuda al estudiante y a cualquier lector a hipotetizar acerca de qué trata este texto, para luego, una vez metidos en el texto, bueno, confirmar, desechar o refutar ese contenido. Entonces, entre las actividades que los ingresantes hacen en textos de contabilidad o economía, indagamos esto, ¿no? Los distintos paratextos.
Es importante saber que, bueno, cualquier género escrito tiene una marca paratextual. Los paratextos pueden ser icónicos, como las ilustraciones, esquemas, fotografías, verbales, títulos, prólogos, índices. Es muy importante que el alumno lea el índice de un libro, si nosotros le vamos a dar para estudiar un capítulo. Puede haber paratextos a cargo del autor, las notas, la dedicatoria, los subtítulos, o a cargo del editor, solapas, tapas contra tapas. Y también los paratextos de un tercero, los prólogos del libro, en general son de referentes o de personalidades muy reconocidas. Bueno, esta apreciación, digamos, del texto en su contexto permite que los alumnos le den significación al contenido del texto y familiarización, sobre todo con ellos. Así que esta es una estrategia que recomendamos, que utilizamos en el ingreso, que utilizamos los docentes del primer año y que por supuesto recomendamos que se replique en la escuela secundaria. Otra de las estrategias es detectar las palabras claves y titular párrafos. En general, la técnica del subrayado como técnica de estudio es una técnica que tiene muchos años. Pero ¿qué inconveniente observamos? Que como se subraya a medida que se lee, finalmente el texto queda totalmente subrayado. Y entonces allí no se detecta la idea central de cada párrafo. Por eso, esta técnica de detectar palabras clave y titular párrafos, bueno, subraya también, pero ingresa por otro lado, digamos. Es otro planteo. Fíjense, en un texto cualquiera se subrayan palabras claves, sustantivos, adjetivos, verbos, para luego elaborar en el margen de cada párrafo una frase corta, textual o parafraseada que dé cuenta de la idea central de ese párrafo. Ustedes saben que en cualquier texto, bueno, los párrafos, ¿no?, que luego del punto y aparte, están relacionados con una idea central. Entonces, para que el alumno construya esta idea central, parte de ese señalamiento de las palabras clave. Y lo importante es que a partir de esa redacción de una idea central, de un título para cada párrafo, ahí tenemos el salto a la escritura, que es también un inconveniente que tenemos, sobre todo en las carreras de ciencias económicas, el tema de la escritura. Entonces, esto de subrayar o de poner un título a cada párrafo es el puente para redactar una síntesis o un resumen y que el alumno se apropie del texto. Por último, tenemos esta estrategia que consiste en interrogar al texto. Bueno, la pregunta es algo corriente en las aulas universitarias o secundarias. Todos los docentes preguntamos. A veces la pregunta en el aula no tiene el mismo sentido que la pregunta en la vida cotidiana. En la vida cotidiana preguntamos para obtener una respuesta para algo que no sabemos. Sin embargo, en el aula esto parece desnaturalizado, porque el docente pregunta sabiendo la respuesta. ¿Por qué preguntamos? Bueno, de algún modo para corroborar el grado de comprensión de los alumnos, ¿no? Y entonces ahí chequeamos si un tema se ha aprendido o no se ha aprendido. Pero acá lo que planteamos no es la pregunta del docente, sino la pregunta del estudiante sobre el texto. También esta es una estrategia que utilizamos mucho en el ingreso, en textos de contabilidad, de economía, de administración, que los alumnos sean capaces de interrogar al texto y que en lo posible las preguntas sean preguntas abiertas, divergentes, que no habiliten un sí o un no, sino que, bueno, sean la apertura para el desarrollo de un tema. Entonces, esta es una actividad que se plantea, que se puede plantear en forma individual o grupal, y que da muchos resultados porque abre el campo y abre la curiosidad, y bueno, la capacidad de hacer preguntas es muy importante, bueno, para la vida, ¿no es cierto?, pero también para una carrera universitaria. Entonces, el fomentar la pregunta, el, bueno, poner en común las preguntas formuladas, el poder responderlas, es también una actividad que acerca mucho a los estudiantes al texto. Bueno, y como propuesta, para tratar de plantear algunas estrategias que acerquen a estos ingresantes, a contadores, en este caso, o licenciados, a cualquiera de las, digamos, las profesiones en ciencias económicas,
vamos a unir un poco todo esto que dijimos para ver cómo podemos sintetizar estos disparadores que fueron el concepto de lectura crítica, de lectura en donde el ingresante se ponga a interactuar con el texto y no meramente a leerlo y subrayarlo, a obtener este oficio de estudiante universitario que arranca o que puede arrancar, que esto colabora muchísimo a aprender, a leer y a escribir, si bien ya lo saben, pero bueno, hay que reaprender a leer y escribir en esto que es una disciplina específica. Un poco resumiendo las estrategias de las que habló Marce, la primera siempre es hipotetizar, es decir, leer el título, los subtítulos y pensar hipótesis de qué puede llegar a tratar el artículo, el texto, el capítulo que el alumno o la alumna tiene por delante. Es decir, que ya empiece a pensar, no que obtenga la información del texto, sino que primero haga como un análisis de qué espera o qué piensa que puede obtener ese texto. Que después, como se dijo anteriormente, puede quizás que no sea esa hipótesis validada, sino que sea refutada. Pero en principio, bueno, generar esa curiosidad sobre el texto. Por otro lado, identificar las palabras claves. En todo texto vamos a tratar de identificar 4, 5, 3, si es posible, para que sea más significativa la palabra clave que encontramos. Titular cada párrafo con una oración breve, es decir, poner con mis palabras lo que dice este párrafo, no subrayar todo el párrafo y utilizar las mismas palabras, los mismos verbos que utilizó el autor del texto, la autora del texto, que quizás estamos separados en contexto, entonces bajarlo a una, no digo bajarlo, o sea, escribirlo con una palabra que no tiene por qué ser de menor, digamos, envergadura, pero ponerlo en nuestras palabras, las palabras que utilizamos para poder comprenderlo. Y a través de esas palabras claves que tuvimos, esas oraciones que fuimos haciendo al margen de cada párrafo, redactar un pequeño texto que tenga las ideas principales. Nos van a servir para también ver cuál fue nuestra hipótesis al principio y cuál fue la conclusión que obtuvimos una vez leído el texto. A ver si podemos contraponer el 1 con el 4. Y por último, para completar, tratar de ver si es posible organizar las ideas en algún tipo de organizador gráfico para visualizar un poco este resumen, esta percepción que tuvimos de la información que obtuvimos. Es decir, esto de no extraer todo y ponerlo en un texto seco o plano, sino que si lo podemos organizar de otra forma, más visual, en donde haya palabras más grandes, en donde haya palabras que están con otra, no sé, subrayadas, o que podamos darle hasta, no sé, un redondel, un cuadrado, hacerlo de alguna forma que nos llame la atención, para poder visualizar cuál es, digamos, la importancia de cada una de esos aspectos del texto analizado. Con esto tratar de que las y los estudiantes se adapten a nuestras disciplinas, a nuevos textos, a nuevos planteos que hay dentro de la universidad, tratar de acortar esa brecha que hay entre lo que venían haciendo y lo que van a tener que venir a hacer en algo más que es más específico, que sale de la generalidad. Bueno, poder analizar estos textos que no solo son de las ciencias económicas, sino que se pueden aplicar a textos de distintas disciplinas, para lograr que la estudiante, el estudiante, en forma activa, interactúe con esos elementos. Bueno, muchas gracias. Entonces, quedamos acá dispuestas para contestar las preguntas que surjan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcela, muchas gracias Maggie. Les comento que mientras dije y agradecí la presencia de gran parte de las provincias de nuestro país, sumo porque no lo dije y no quiero dejar de decirlo, gente de San Juan, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, dentro de la provincia de Buenos Aires, saludos especiales
a personas desde San Nicolás, Tandil, La Plata. Así que gracias nuevamente por la participación de todos y de todas. Y lo que vamos a hacer, como habíamos dicho, fuimos recibiendo preguntas para cada uno de los módulos. Una aclaración general antes de pasar a preguntas y respuestas. Primero decirles que todo el material que ustedes acaban de ver, que expuso Sergio y Claudia y Marcela y Maggie, se lo van a poder descargar. Incluso fíjense que se acaba de postear el link a un Google Drive. Allí van a poder acceder a todo el material. Segundo, avisarles que para aquellos que están matriculados en algún consejo profesional en ciencias económicas, esta actividad forma parte del Sistema Federal de Actualización Profesional, SFAP, por lo tanto van a poder acceder a la plataforma con su usuario y contraseña y obtener créditos. Y para aquellos que no están matriculados en ningún consejo profesional de ciencias económicas, vamos a hacerles llegar el certificado de participación a través del mail que con el que ustedes se inscribieron a la actividad. Aprovecho y algunos son preguntas, otros son comentarios. Quiero primero pasar por los comentarios y después sí paso a las preguntas. Hay un comentario muy interesante. Vamos en el orden primero hacia la charla de Sergio y de Claudia vinculado con el rol del profesional en ciencias económicas. Y tiene que ver con la formación del profesional de ciencias económicas. Tenemos una persona que nos comenta, voy a parafrasear simplemente para no leer literalmente todo el mensaje, pero para que se entienda, que dada el mundo actual en el que vivimos, también en muchos casos nos plantea desde la carrera y desde el diseño de las carreras, por ejemplo, en este caso se menciona contador público u otra carrera vinculada con las ciencias económicas, que en muchos casos también las materias como están hoy diseñadas en las carreras siguen estando un tanto desactualizadas en la forma de cómo están las carreras con los desafíos del mundo. Digo el ejemplo que se plantea acá. Dice, por ejemplo, la materia relacionada con procesamiento de datos sigue siendo una materia muy teórica y existen en la carrera dos materias similares. Obviamente no se menciona, pero depende también de qué universidad estemos hablando, de qué plan de estudio estemos hablando. Y después otro caso, por ejemplo, que se plantea es las contabilidades. Siguen estando muy desglosadas a cosas muy específicas. Y es como que también me gustó este comentario porque este planteo que nosotros hacemos desde la profesión, también es un planteo que nos hacemos nosotros en las propias carreras en sí que van sufriendo actualizaciones y que las actualizaciones pueden ser más tempranas, más tardías, pero estamos en un momento de desafío de actualización constante en todos los casos. Pero dejo ese comentario. Otro comentario que... No, pero los otros comentarios están vinculados con la segunda charla. Así que voy a pregunta puntual. Sergio, Claudia, yo hago la pregunta y el que quiere o la que quiere va contestando. La primera de ellas plantea, bueno, ¿cómo podemos comenzar a aplicar estos conceptos cuando trabajamos en varias escuelas y además tenemos poco tiempo en cada una de ellas, ¿no? O sea, es una buena pregunta la que han hecho pensando más en el día a día de cada uno de los docentes hoy del nivel secundario. Mati, voy a contestar, bueno, arranco, después Sergio, si querés complementar vos, no hay ningún problema. En realidad, cuando ibas haciendo la pregunta, yo pensaba justamente en el disparador de pedirles a los docentes que piensen en articular, ¿no? Entonces es cierto, cuando uno va un ratito a una escuela y no se siente parte de todo ese proceso de cambio. Entonces, esa mirada tiene que nacer adentro del aula. Los pequeños cambios nacen adentro de cada asignatura. Entonces, si yo no tengo el tiempo tal vez para ponerme a mirar todo el plan de estudios, por lo menos miro qué materias se relacionan con la materia que enseño yo. Y desde ahí busco hilvanar contenidos. Entonces, cuando nombro un contenido, digo, ¿por qué esto lo tuvieron que haber visto en administración?
o lo tuvieron que haber visto en economía, y tiene esta relación, y va hacia ese camino. Entonces empiezo a generarle al estudiante esa necesidad de integrar. De a poquito, los cambios no pueden ser drásticos, ni uno solo puede llevar todos los cambios adelante, pero lo cierto es que desde cada espacio curricular se pueden generar pequeños cambios que van a ir aumentando en la medida que se vayan desparramando sobre toda la institución, ¿no? Porque los estudiantes son los que están fijos en el aula. Entonces, si yo despierto en ellos este interés de la articulación y les empiezo a generar sentido, ellos mismos van a ir conversando con otros docentes y de a poco se va a construir esta red de conocimiento de la que hablábamos, ¿no? En términos pero muy prácticos y ejemplos sencillos, el docente de matemáticas, en vez de calcular qué porcentaje representa media docena de huevos sobre una docena, bien podría coordinar con el profesor de contabilidad y decir, a ver, si vendí 100 pesos hoy y mañana vendí 120, ¿cuál fue el porcentaje en que se incrementó mi venta de un día para otro? Y ya solamente esa mínima y pequeña relación empieza a generar esos cortocircuitos en la mente de los chicos. Decís, mira, pero aquello que estoy viendo en matemáticas también lo estoy viendo acá en contabilidad. Desde algo tan chiquitito ya empezás a generar ese ruidito en la cabeza de que todo tiene que ver con todo. Bien, los escucho y se me viene a la mente de que muchas veces nos pasa que pensamos que nuestros alumnos, como un proceso natural y habitual, van a relacionar cosas que nosotros las relacionamos. Y creo que ahí lo decía Claudia y lo decía Sergio, tenemos que exteriorizar esas relaciones anticipándonos y asegurándonos que los alumnos las realicen. Y creo que esto que planteaba Claudia, ¿no? Y que Sergio lo complementaba, con estos pequeños ejemplos de recuerdan lo que se ve en tal materia o lo que se plantea en otra materia, es alguna manera de ayudar a los alumnos que empiecen a hacer relaciones que muchas veces si no las exteriorizamos, no las van a realizar porque puede que a ellos no lo vean de esa manera. Hay algo, y acá lo voy a complementar con el ámbito de educación. Nosotros tenemos un profesor dentro de la Universidad de San Andrés, Alejandro Ortopoulos, que él hablamos de tecnologías, hablamos de pedagogías y hablamos de gestión. La gestión, las reglas de juego en la cual nosotros nos desempeñamos, donde son currículums que son currículums de código porque son materias disciplinares, no estamos hablando de materias que están integradas. Entonces muchas veces lo que nos hace es naturalmente sentirnos dueños de la materia en la que damos y que no haya integración entre las materias. Pero un poco lo que plantea, y creo que es el desafío que dice Claudia y Sergio, es dialoguemos entre nosotros. A veces nos cuesta porque hay algo que estaba en la pregunta que dijeron y está muy bien, es trabajamos en muchas escuelas y tenemos poco tiempo para cada una de ellas, pero generemos aunque sea un espacio mínimo o hagámoslo ese espacio de diálogo a través también de los alumnos, preguntándoles a los alumnos qué están viendo, cómo lo vieron, cuándo lo vieron, o incluso, como bien decía Claudia, presentando estos lineamientos. Así que me parece excelente. Nada de lo que decimos es fácil, pero empezar a hacerlo es un buen inicio de todo esto. Hay una segunda Mati, pregunta. Sí, Claudia. antes de que sigas, yo lo que quería agregar, para que con esto que dijimos que había que preguntarse, quiero que cada uno haga la reflexión si conoce el perfil del egresado de la escuela donde trabaja, ¿no? Todos los proyectos institucionales tienen definido un perfil del egresado, hacia dónde vamos. Bueno, ese también es un buen puntapié inicial, leer el perfil que busca formar esa institución en la que uno trabaja para saber hacia dónde tiene que caminar también y empezar a conocer el recorrido que tiene que hacer con su asignatura para sumar a ese perfil. Es un ejercicio interesante que yo siempre propongo hacer porque normalmente no se comparte el perfil del egresado y estamos formando a una persona que va a egresar de esa institución
que busca ese perfil. Y a veces no lo conocemos. Vamos, dictamos nuestra asignatura, nos retiramos y no sabemos a quién estamos formando o para qué. Muchas gracias, Claudia, por el complemento ahí. Leyendo comentarios que nos están poniendo, y ahí sigo con las otras preguntas que tenemos, más que son comentarios, más que preguntas, por eso sigo después con las... La clave está en la integración. La clave está en generar un proyecto integrador. Y no es que, como quien dice, quiero vender la charla del lunes que viene, porque ambas charlas han sido muy buenas y ahora vamos a seguir hablando de ellas, pero el desafío que tenemos con Liliana y este equipo el lunes que viene es darle un ejemplo de cómo y de pensar juntos cómo podemos generar un proyecto integrador. Pensar juntos primero en términos teóricos para después, con aquellos que les gustaría y quieran trabajar junto con nosotros, poder pensarlo en términos prácticos. Voy a una segunda pregunta que tiene que ver con, y me pareció interesante la pregunta que acaba de salir, que tiene que ver con pensar en la motivación o en el interés de nuestros alumnos. La pregunta puntual dice, ¿cómo se puede despertar el interés de los adolescentes por este tipo de materias vinculadas con las ciencias económicas, sistema de información contable? Por ejemplo, estoy pensando yo en voz alta, a la que se habrán querido hacer referencia aquí, que los alumnos pueden no llegar a comprender su utilidad cuando la estudian. ¿Cómo podemos lograr que tengan interés en este tipo de materias? Sergio, no sé si querés comenzar o arranco. Todo tuyo. Bueno, en realidad creo que tiene que ver con el ejemplo que yo les daba. Si comienzo con todo desintegrado, le doy un montón de contenidos y le digo, adentro de esta caja hay un reloj, y él nunca supo para qué sirve un reloj, cómo funciona, no lo va a poder armar ni le va a interesar armarlo. En cambio, si yo primero le muestro qué es un reloj, qué funciones cumple, este concepto integral que hablábamos recién de las ciencias económicas, ¿no? Si yo cada vez que voy a enseñar un tema, primero planteo el para qué lo voy a enseñar, o en qué contexto, o para qué utilidad le da en la comunidad, no importa él en particular si no le interesa el contenido, pero le muestro la utilidad que tiene, va a ser mucho más sencillo despertarlo. Lo cierto es que por ahí aparecía estas nuevas inteligencias artificiales en el chat, vi que preguntaban, es cierto, estamos frente a grandes desafíos los docentes, estamos solitos, paraditos ahí, tratando de que nos miren a nosotros cuando tienen un celular con tantas funciones maravillosas. Es cierto, pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles a hacer. Cuando ellos empiezan a analizar, a interpretar, a ver que lo que hacen genera un resultado, el interés nace. Yo escuchaba recién a las compañeras que dieron la charla sobre el leer. Digo, qué interesante propuesta, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver que lee y entiende, le gusta mucho más que un chat de estos que le dice qué hacer. Todos queremos ser independientes. Bueno, démosle la independencia a través del desarrollo de habilidades. Y una práctica muy interesante que usamos en la Fundación Junior Achievement en los cursos de Aprender a Emprender, y es trabajar con los alumnos en la economía personal. ¿Qué diferencia tenés entre un sueldo bruto y un sueldo neto? Cuando salgas del colegio, y tal vez no vayas a hacer una carrera universitaria, porque nadie tiene que ser el peor médico ni el peor contador, todos pueden ser el mejor peluquero o el mejor mecánico, pero cuando decís que le vas a pagar a tu empleado un sueldo, ¿es lo mismo que decir cuánto vas a invertir en ese empleado? ¿Cuál es la diferencia entre pagar un impuesto a las ganancias o no pagarlo? Y todo visto desde tu propio bolsillo. ¿Qué ingreso tenés este fin de semana y cuáles van a ser los gastos que vas a tener? ¿Podés medir cuánto dinero tenés que pedirle prestado a papá para poder sobrevivir todo el fin de semana? Y cuando empezás a vincular una cuenta aritmética con tu propio bolsillo, tus ingresos y tus gastos, todas esas palabritas te empiezan a sonar a algo que dice, che, pero esto si lo aplico para mí, ¿lo puedo aplicar también para el negocio de mi papá? ¿Qué pasaría si yo me puedo convertir en el contador del boliche de mi viejo?
O, pará, si lo puedo hacer por el boliche de papá, lo puedo hacer también como contador de, voy a nombrar una marca, Coca-Cola Company, y el infinito es lo que te limita. Está muy bien lo que complementa Sergio. Justo acá tengo un comentario y me parece oportuno para también socializar prácticas, buenas prácticas que los docentes van encontrando. María Angélica pone en el chat, en mi caso primero empiezo por el objeto, mostrándolo, por ejemplo, un balance protocolizado, mostrar su utilidad, y a partir de ahí, qué es un rubro, qué es una cuenta, y así comienzo con el saber para qué sirve lo que enseño, ¿no? Me parece genial lo que acaba de poner Maravilloso. María Angélica, porque es mostrarles el bosque antes que el árbol, porque el Ujú. árbol, las ramas parecen ser feas, pero cuando vemos que ese árbol arma un bosque, tremendo bosque, y que mucho de ese bosque es lo que escuchan, leen, ven o hasta pueden aparecer como grandes conflictos en el día a día, empieza a tener más sentido ese árbol y empieza a tener más sentido las ramas de ese árbol, las hojas de las ramas de ese árbol. Y ahí había un comentario recién, demostrar a través del objeto es que genera intriga y eso los coloca en esta posición de querer aprender. El principal punto es abrir esa puerta de quiero aprender. Y creo que Claudia y Sergio lo están diciendo y lo vuelvo a enfatizar en esto de integrar, relacionar. De alguna manera, y lo están poniendo en los comentarios que nos están enviando, tratar de empezar a trabajar más en equipo nosotros como docentes entre las distintas asignaturas. Economía con contabilidad junto con gestión de negocios y que los alumnos no las perciban a las materias como compartimientos estancos. Y digo eso porque justo acá tenía esa palabra en la cabeza y acaba de aparecer un comentario de Gisela en este sentido de no ser compartimientos estancos, integrar. Excelente, pero voy a una pregunta, o una tercera pregunta que nos llega para tener presente y es, vamos al otro, o sea, está buena esta pregunta porque es para el otro extremo y es, si de golpe nos enfocamos mucho hacia las carreras de las ciencias económicas, ¿no? O sea, está buena esta pregunta, la escuchamos a Sergio, la escuchamos a Claudia, a Marcela, Maggie, y nos copamos con esto y ahora es ciencias económicas, ciencias económicas, ciencias económicas. ¿No se corre el riesgo de que ahora algunos alumnos los cansemos y pase a no interesarle las ciencias económicas? ¿Cuál es el adecuado balance de todo esto? Y menciono balance, que es una palabra que conocemos mucho, ¿no? Quien tenga la respuesta que tire la primera piedra. Y en realidad creo que no los vamos a cansar si se empiezan ellos a sentir actores principales de la escena. Los vamos a cansar cuando sea el único foco, ¿no? Seguramente dentro del aula yo siempre pienso en la orientación en economía y cuando empiezo a dar clases pregunto qué van a estudiar y me dicen medicina. Entonces yo busco rápidamente una forma para engancharlos y que quieran escuchar mi materia, porque digo, ¿cómo les enseño? Sistema de información contable, alguien que va a estudiar medicina y que está esperando que le hable de los huesos, creo que se equivocó de orientación, pero no importa, me dice, yo quiero estar acá porque están mis amigos. Digo, bueno, entonces vas a tener que aprender sistemas de información, pero voy a tratar de que te sirva para tu vida, porque en realidad tal vez algún día seas el director médico de un sanatorio y tengas que leer un balance igual. Entonces, buscarle esta forma de ir acompañándolos en sus intereses personales y darle sentido. No todos se van a enganchar, tampoco vamos a vivir en la ilusión de que todos los estudiantes van a querer ser profesionales de las ciencias económicas, pero por lo menos que adentro del aula suceda algo que los enriquezca, que después les sirva para la vida cotidiana. Muchas gracias, Claudia. Como para cerrar los comentarios que vamos recibiendo, estoy chequeando si alguno de ellos son preguntas para ver si no hay alguna pregunta más que no estoy diciendo, pero algo que se plantea, esto que había dicho Claudia, es conocer muy bien el perfil de los alumnos que tenemos y el perfil de los alumnos que queremos que
Una cosa es los que ingresan y otra cosa es cómo queremos que se vayan, ¿no? Hay una pregunta o mejor dicho, un comentario que hicieron en el chat, Romina, dice, yo me pregunto qué quiero que aprenda un alumno, ¿no? Y eso es como una buena pregunta para iniciar. Pero conociendo bien el perfil, también lo que se plantea es, eso me va a permitir ver cómo diseñar mi materia, cómo diseñar mis actividades. Y hay otro punto que me parece clave, además del perfil y de la integración, que es, está bien que tenemos que lograr que nuestros alumnos nos escuchen, ¿no? Esto de motivarlos, ¿no? Esto de generar la necesidad o el problema para que el alumno quiera aprender. Pero también nosotros, como docentes, tenemos que estar motivados en lo que hacemos, ¿no? Y eso está bueno. El alumno que percibe la pasión del profesional en ciencias económicas por su profesión, eso lo percibe. Tarde o temprano, es ese profesor que todos los días llega a tiempo, que da lo mejor para su clase, que tiene un montón de ejemplos, que muestra incluso cómo es su día a día y cómo su día a día son ejemplos que les trae a los alumnos, también hace que los alumnos se motiven por querer hacer eso, ¿no? Y esto que decía Sergio, ¿no? A veces nos pasa que en el día a día estamos con tanto trabajo que quizás transmitimos esa motivación o no la transmitimos, pero me pareció bueno este comentario también para traerlo y tenerlo presente. Sergio, Claudia, ¿algún comentario adicional? Así yo paso a las preguntas que tengo para Marcela y para Maggie. No, tal vez cerrar con este comentario que vos estabas haciendo de la importancia de preparar las clases, o sea, a veces uno da durante 10 años el mismo espacio curricular y termina repitiéndose y aburriéndose uno mismo de lo que está diciendo porque ya lo dijo muchas veces. Entonces siempre buscar nuevos recorridos, nuevas bibliografías que nos actualicen el lenguaje, que nos actualicen las actividades, o sea, preparar la clase con una planificación, con objetivos, buscando cosas distintas. Siempre el estudiante cuando ve una clase preparada la quiere escuchar. Es raro que una clase que estuvo bien trabajada, con actividades intermedias, con preguntas disparadoras, no funcione. Puede pasar, ¿no? Pero digo, hay un riesgo mucho menor de que la clase no sea buena. Si uno se toma un tiempito y le dedica esta mirada completa y busca esta interacción entre contenidos, normalmente funciona. Muchas gracias, Claudia. Sergio, me llevo estas palabras claves, ¿no? Integración, interdisciplinaridad, conocer el perfil de mi escuela, conocer el perfil de mis alumnos, conocer el perfil al que quiero llegar, al que busco, como puntos para tenerlo presente. Pasando a la exposición de Marcela y de Maggie, que nos hablaban de estrategias, ¿no? para favorecer la permanencia de los alumnos en la universidad, y nos hablaban al final de estrategias vinculadas con la lectura, que hoy en día cada vez es más difícil lograr que nuestros alumnos lean. Leen mucho, porque cuando leen WhatsApp leen mucho, pero no leen lo que queremos que lean, capaz, ¿no? Ese es ese es el punto. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo se puede desarrollar la técnica de resaltar las palabras claves? Esa es la pregunta que nos hicieron, una de las preguntas. Bueno, en esta técnica, digamos, esta técnica tiene mayor sentido cuando la integramos con otras técnicas. Si primero hacemos una exploración del paratexto, como dijimos, luego sí podemos, por ahí es más fácil señalar las palabras claves y elaborar a partir de allí una oración que sintetice la idea central de un párrafo. Lo que no ha dado resultado es la técnica del subrayado tradicional en la que el alumno subraya a medida que va leyendo. Porque todos hemos visto apuntes o resúmenes totalmente resaltados, de distintos colores, muy festivo, muy alegre, pero la idea principal no aparece. Entonces la idea es esa, ¿no? A partir de, primero, una exploración paratextual, sitúa mucho al alumno.
saber quién fue el autor, cuándo lo escribió, en qué contexto, analizar el índice, los capítulos, para después meterse en el texto a estudiar, es una tarea muy, muy importante, que aporta mucho, que permite hipotetizar. Y que es algo que todos hacemos de alguna manera cuando vamos a leer un libro o cuando elegimos una película, buscamos el contexto, quién es el director, cuándo se hizo la película, qué premios ganó. Todos hacemos esa exploración paratextual. Bueno, invitamos a los alumnos a que lo hagan en un texto académico. Bien, bien, excelente. Vinculado con eso hay otra pregunta que dice, bueno, estas estrategias mencionadas en la charla, ¿son aplicables a todos los textos de distintas disciplinas o solo a textos vinculados con ciencias económicas? ¿No? Bien, sí, nosotros aplicamos estas técnicas, por supuesto, en textos de las ciencias económicas, pero nos parece que es una forma de estudio que pueden tener alumnos y alumnas para para todas las disciplinas. Quizás en los colegios secundarios realicen estas estrategias para otras materias, o quizás también los alumnos les puede servir haciendo las tutorías en nuestra facultad, si después les toca esto de dejar de estudiar en nuestra facultad y pasarse a otra. Nos parece que es formativo de la forma en la que queremos que aprendan a leer en el buen sentido, no que enseñarles a leer como aprendimos en la primaria, sino que a tratar esto que es a la vez muy difícil, es complejo encontrar las palabras claves, como preguntaban cuál sería la técnica, es difícil sentarse al texto con la curiosidad de saber, analizarlo un poco con las cuestiones paratextuales, de decir, ¿qué dice el título? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué dirá? Bueno, y después, una vez que me surgió esa curiosidad, sentarme con el texto y ver que quizás eso que yo pensé no eran las palabras claves que después encuentro, en las que identifico, porque evidentemente el texto después las va a desarrollar. Así que sí, nos parece que es aplicable para muchas disciplinas. De hecho, en las tutorías lo hacemos y ojalá si el alumno no se queda en nuestra facultad, que ojalá que sí se quede, bueno, pero que le sirva de base para poder leer otros textos también, inclusive para su vida privada. Por ahí estamos estudiando ciencias económicas, pero por otro lado estamos estudiando música, y bueno, tenemos que tratar de interpretar un texto relacionado con la música y nos van a servir estas estrategias. Bien, Maggie, te escuchaba y justo lo voy a vincular con un comentario que acaban de poner, y es que a una de las personas esto inquieta, y que no creo que no es la única persona, a todos también es algo que nos inquieta, y es que encontramos o nos damos cuenta que muchos de nuestros alumnos les cuesta o no comprenden los textos porque no tienen incorporado el hábito de la lectura y el hábito de la escritura. Entonces también esto hace que les cueste escribir porque manejan o cuesta que manejen reglas mínimas de escritura. Y como bien plantean acá, así podríamos empezar a traer un montón de problemáticas que no es el foco, pero hay algo que Maggie dijo, y es que es ese momento también de arremangarnos, y como, bueno, el proyecto que plantean tanto Marcela como Maggie es también entender que es parte de nuestro rol como docentes, acompañarlos a los alumnos en la lectura, acompañarlos a los alumnos también en los métodos de estudio. Como yo muchas veces a mis alumnos les digo, no solamente les voy a enseñar contabilidad, sino también les voy a enseñar cómo resolver un examen, porque hay una parte que es estrategia, hay una parte que es metodología y hay otra parte que es conocimiento. Y los métodos de estudio, los métodos de comunicación, también creo que es la oportunidad y quizás es la necesidad que hoy tenemos de también volcarlos al aula y plantearlos, como cuando uno le dice al alumno, bueno, tenés que exponer, bueno, lo tengo que preparar para que pueda exponer, y por eso el lunes que viene vamos a hablar de cómo incorporar el storytelling o el contar historias como una
estrategia para ayudarlo al alumno a que el día de mañana pueda exponer mejor. Creo que no pasa solo por el contenido, sino también pasa por las habilidades que necesitamos que nuestros alumnos tengan, y creo que nuestro rol docente hoy no es solo transmitirles contenido, sino también ayudarlos en que sean mejores en esas habilidades. Voy a hacer otra Sí, pregunta. permíteme, Sí, totalmente de Marce. acuerdo, porque, digamos, además de la enseñanza, ratificar un poco lo que vos dijiste, además de la enseñanza de determinada disciplina, economía, administración, contabilidad, bueno, a los alumnos del primer año, y volvemos a las diapositivas que presentamos, hay que acompañarlos, guiarlos en esta adquisición del hábitus universitario. Así que todas estas estrategias que nosotros proponemos, por supuesto que deben ser debidamente acompañadas por el docente. Hacer una prueba en la primera clase, bueno, a ver, vamos a señalar entre todos cuáles les parece que son las palabras clave, cómo titularían, para después sí, que ellos en forma independiente lo practiquen, pero sin duda necesita la guía docente. Bien, y Sí, algo sí. me ibas a Perdón, decir algo, Matías. perdón. Sí, que si pensamos que el oficio, aprender el oficio de estudiante universitario es una responsabilidad exclusiva del ingresante o la ingresante, estamos equivocados. O sea, por supuesto que va a ser el deber del ingresante tratar de obtener ese estatus de estudiante universitario, pero el cuerpo docente es parte de tratar de inculcar ese oficio y de ayudar, de asistir a los ingresantes para que se metan en este ámbito universitario que suele ser tan difícil para algunos, casi te diría para la mayoría, y bueno, ayudarlos, incorporarlos, para que adquieran ese estatus. Bien, y en este sentido ahí justo lo pone Romina en el chat. Claro, que parte también nuestro, yo por lo menos hablo en lo personal, yo les marco a mis alumnos cuando hay falta de ortografía, la falta de ortografía. No es solamente, como dicen ellos, la de literatura la que marca la falta de ortografía, o el de literatura. Porque el día de mañana, cuando tengamos que presentar un proyecto que queremos conseguir financiamiento, o el día de mañana, cuando necesitemos con una organización obtener donaciones, el error de ortografía es parte de cómo vamos vestidos, es parte de cómo nos comunicamos, y también es importante para entendernos entre todos. Creo que también nosotros, marcando errores que no son solo de nuestro área y los podemos marcar, también marca esta idea de integridad, que es un poco lo que veníamos, de lo que había planteado Sergio y Claudia. Y algo que se me venía a la cabeza que mencionamos al principio con esto de el chat GPT, la inteligencia artificial que nos está desafiando en los últimos días, es importante también aprender a hacer preguntas, porque nuestros alumnos pueden utilizar el chat GPT, pero hay que preguntarle bien al chat GPT para que el chat GPT responda bien. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía: tu título de grado lo que te va a enseñar es a que te des vuelta y digas, bueno, el libro tal es el que te va a servir. Después lo que vas a tener que hacer es leer el libro, pero esa agilidad de saber cuál es el libro te lo va a dar tu título de grado. Bueno, después claramente voy a tener que seguir formándome y voy a tener que seguir especializándome, ¿no? Y la otra vez hablábamos con Sergio, hay otra nueva resolución técnica, la número 54, que nos hace tener que volver a pensar nuestros cursos. Y así es la profesión diaria, como no solamente la profesión del contador público, todas las profesiones, pero creo que también está bueno que trabajemos con nuestros alumnos esta idea de pensar buenas preguntas para tener mejores respuestas y enseñarles a los alumnos a preguntar para poder encontrar las respuestas que necesitamos, ¿no? Tengo dos preguntas más para Maggie y para Marcela anotadas acá en el chat que van llegando. La primera es sobre la primera parte y es si hay algún material disponible en la web
sobre alfabetización académica para poder profundizar el tema. Sí, sí, está disponible en la web el libro inicial de Paula Carlino que citamos en la presentación, que se llama Leer y Escribir en la Universidad. Está disponible en forma gratuita y es muy didáctico, muy ameno, muy llevadero. Ese es un libro para empezar a leer algo de alfabetización. Después hay muchos papers de otros autores, pero yo creo que Carlino sintetiza mejor que nadie esta cuestión de la alfabetización académica. Marcela, ¿me lo repetís así lo copio en el chat para que lo... Leer y escribir en la universidad. Me está faltando un verbo, como leer, aprender y escribir en la universidad. Me acuerdo leer y escribir en la universidad. Leer, escribir y aprender en la universidad. Paula Carlino. Ahí pongo, lo dejo para que lo puedan buscar. Perfecto. Y por último, la última pregunta que tenía acá es, ¿aprender el oficio de alumno universitario es una responsabilidad que atañe únicamente al alumno? Bueno, creo que es algo que justo hablamos hace unos minutos, de que sería irresponsable pensar que únicamente el alumno tiene que, o de forma unitaria, solitaria, tiene que aprender a ser alumno universitario, y eso lo que nos hace es a las y los docentes de la vida universitaria es acompañar a que de forma colectiva se aprenda ese oficio. Que con solo inscribirse en la universidad el alumno no es un estudiante universitario. Tiene que aprender ese oficio de otras palabras, de otros textos, de otras disciplinas, de otras cuestiones, y los docentes estamos para acompañar en ese camino. Excelente. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Maggie. Voy a compartir pantalla simplemente aprovechando y siendo puntuales con la terminación, como hemos sido puntuales con el arranque. Y para decirles que aquellos que estén interesados, hoy hemos tenido 2 charlas donde hemos contextualizado el rol del contador y el rol del profesional en ciencias económicas, los desafíos, cómo favorecer el ingreso y la permanencia de los estudiantes en ciencias económicas, pensando en ustedes, que están en el aula con los alumnos que el día de mañana van a estar en la universidad, que el día de mañana son los próximos profesionales en ciencias económicas. Pero les proponemos que el lunes 10 de abril, de 15 a 16:30, a cada uno que ya se inscribió, les avisamos que hay un cambio de horario por un tema de agenda, vamos a meternos en la pedagogía. Y vamos a hablar de una estrategia de enseñanza que es el aprendizaje basado en proyectos. Primero vamos a explicar de qué se trata, pero después vamos a pensar cómo podemos pensar esta estrategia en disciplinas, en materias vinculadas con las ciencias económicas, como una manera de pensar juntos cómo llevar adelante esta integridad que nos planteaban Sergio, nos planteaba Claudia, y cómo llevar esta idea de interés en la lectura, aprender a leer mejor, que también nos llevaba Marcela y Maggie. Lo que voy a hacer ahora es, les voy a compartir a todos en el chat general el link para que aquellos que no se han inscrito a la charla lo puedan hacer. Ahí lo tienen en el chat para todos, la inscripción. Y aprovecho a este equipo conformado por Sergio, Claudia, Marcela, Maggie, Liliana. Gracias por las exposiciones que han hecho. Repito, la charla es de 15 a 16:30 el lunes próximo. Gracias por las exposiciones que han hecho, gracias por las respuestas que han dado. Gracias a todos los que se han sumado desde el norte, centro y sur del país. Hemos dado una charla federal y la verdad que muy orgulloso de ser parte de ella. Gracias y nos estamos viendo el lunes próximo. Muchas gracias y saludos. Y aclaro que alguien pregunta si hay que volver a inscribirse. Sí. Sí, en por el eso enlace está para la segunda charla. el enlace, exactamente. Veía en el Gracias, chat Claudia. que preguntaban justo.